contador Alberto Costa nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola Sergio, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen día. Día de conocerse el dato de la inflación de diciembre. ¿Es importante ese dato que hoy parece que se va a dar a conocer? Sí, es importante porque en realidad va marcando una tendencia y forma parte del eje del plan económico que tomó Milei, y en definitiva, desde mi punto de vista, es el principal mandato que le ha dado la gente al presidente: parar la inflación. Me parece que por eso es importante, porque es económico y político a la vez. Lo está sosteniendo de alguna manera al presidente, pero a su vez está tratando de cumplir un mandato que le dio la gente, que no se lo dio por casualidad, se lo dio porque realmente estábamos hartos de décadas de inflación, de décadas de un discurso de un poquito más, un poquito menos, y no se trata de eso, digamos. La gente se dio cuenta, la gente común, que la inflación es un impuesto que se le cobra al laburante. Ahora, ahí se basa ese índice todavía de aceptación tan alto que tiene el presidente en todas las encuestas, que mira también tiene que ver con con esa situación de la inflación controlada. Sí, no sé si específicamente solo inflación, digamos, no, aparte no me creo un analista de encuestas. Vos me preguntaste específicamente de eso y creo que es un tema central, que es consecuente, digamos, que de alguna manera justifica un montón de otras cuestiones negativas que nos han pasado durante el año pasado en términos de ajuste y demás, en pos de llegar a ese objetivo. Y vuelvo a decirte lo mismo, Sergio, en términos sociales, o qué implica la inflación en términos de consecuencias, la inflación es un traslado de beneficios automáticos del trabajo al capital. Es decir, a quien menos le conviene la inflación es al jubilado, al trabajador, al prestador de servicios. Entonces, esa es la gente que se cansó, digamos, se hartó, sobre todo aquellos que no tienen ningún tipo de protección, por ejemplo, un sindicato, o que estén trabajando en blanco, o que estén en el Estado. Esa gente se cansó, se dio cuenta que esta situación iba más. Me parece fantástico, porque en realidad esa discusión de, por lo menos hace muchos años, un poquito más, un poquito menos de inflación nos hace tan mal, y sí, nos hace muy mal, sobre todo al que trabaja, digamos, que eso es lo fundamental. Todo esto que vos decís con el hecho de que estemos caros en dólares, porque no tenemos inflación, pero pagamos en el súper, en el barrio, en el comercio cercanía, pagamos precios que no se pagan en otros lugares del mundo. Vos mismo mostraste hace tiempo algunos datos que son increíbles de precios europeos con sueldos nuestros. Así es. Eso por ahí también le cuesta entender a la gente. Te pregunto. Exacto. Cosas que por ahí nos cuestan. Central. Es un tema central. Hace pocos días, a la noche, le estaba tratando de explicar a mi señora este tema que hablamos, porque es un tema cotidiano, no solamente un tema de periodismo. Y yo le decía que en realidad en la Argentina hay un problema que tiene que ver no solamente con un retraso en algún aspecto del dólar, sino con un adelantamiento de precios, que es las dos caras de la misma moneda. Esa misma noche mi señora sube a bañarse y Daniel Estico, un periodista que tiene más años que yo, de Clarín, fue la primera persona que yo lo escuché hablar de ese tema. En realidad en la conformación de precios de la economía hay un montón de elementos, no solamente los costos, no solamente el dólar en términos de referencia, sino también impuestos, servicios y también la fijación de tasa de rentabilidad. En la Argentina, después de tantos años de desmadre inflacionario y ante un freno casi abrupto, en muchos casos y en muchos productos se siguió aplicando un régimen de ajuste de precios que hizo que muchos vendedores de productos o fabricantes quedaran fuera de precio, no tanto por sus costos, sino porque en realidad tenía una metodología de fijación de precios que tenía más que ver con un cubrimiento de la inflación que con por las dudas. Exactamente, el por las dudas. Todavía queda. Entonces, el tema del atraso del dólar no es solamente un problema del dólar, sino que fundamentalmente es un problema de varios factores: ineficiencia en la producción, exceso de impuestos, mala fijación de precios, tasas de rentabilidad excesiva en muchos casos, excepto el caso del campo, que está viviendo una cuestión particular que tiene que ver con los precios internacionales. Precios que no los fija el campo, sino que se fijan internacionalmente. En ese caso en particular,
pero no por los precios internacionales ni por el dólar, sino por las retenciones. Si el campo no tuviera retenciones, no tendría problema. Y te voy a decir otro dato más, Sergio, que lo escuché también a un economista hace no mucho tiempo. Hago referencia porque a veces digo, lo estoy pensando solamente yo. Vos fíjate que muchos economistas hablan de atraso del dólar, pero casi ningún empresario habla de atraso del dólar. Analízalo a esto, pero ni las instituciones empresarias, industriales, comerciantes, hablan masivamente, excepto el campo de atraso del dólar. Y esto tiene mucho que ver con lo que te decía recién. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una economía viene con un borbotón de problemas de hace años, de hace décadas, un día la frenás a la máquina y encontrás los melones totalmente desordenados. Eso es lo que está pasando en la economía argentina. No es un problema en definitiva del dólar. El dólar es un parámetro. Lo que te hace fijar el dólar, lo que te hace estabilizar la economía es que salgan a flote un montón de problemas que tenemos, que lo hemos ido tapando o acumulando durante los últimos años. Entre ellos los impuestos como los ingresos brutos, que no existen en ningún lugar del mundo, pero representa el 70% de la provincia de Córdoba. ¿Cómo haces para modificarlo? Si el 70% de lo recauda de la provincia es ingresos brutos, pero recauda mucho menos impuesto inmobiliario. La provincia hace 20 años atrás recaudaba de la misma proporción el impuesto inmobiliario rural, urbano, que el impuesto a los ingresos brutos. Y eso, en términos de justicia social, es una injusticia, porque vos le estás trasladando el impuesto de quien tiene capacidad contributiva, como por ejemplo el dueño de un campo, al consumidor que tiene que pagar ingresos brutos cuando compra la verdura, cuando compra en el supermercado. ¿Cómo haces, digamos, para modificarlo eso de un día para el otro? Bueno, eso se oculta con inflación, se oculta con variaciones permanentes de precios, con inestabilidad. Bueno, cuando vos decidís la estabilidad, todas esas cosas afloran. Entonces hoy tenemos que tratar un montón de temas económicos, porque ahora aflora toda, no quiero decir una mala palabra, toda la porquería que hemos ido acumulando durante todos estos años. Y en toda esa porquería, bueno, hay situaciones injustas, pero hay situaciones también que nos hacen ver que en realidad pagábamos por cosas que no teníamos que pagar. Digamos, nada justifica que la ropa cueste 3 veces más que en Chile. Puede haber problemas de impuestos, puede haber problemas de dólar atrasado, puede haber problemas de logística, pero nada lo justifica. Hay otros problemas también. Y yo en ese video que vos haces referencia, porque yo tuve oportunidad de estar en Portugal, donde digo, en Portugal la comida es un 40% más barato. Y los salarios son la mitad que en la Argentina. Mi pregunta en ese video era, ¿cómo hacen los portugueses para hacer comida más barata con salarios más caros? Si vos haces sentido común te das cuenta que el problema no es el salario, el problema no son algunos costos, hay otros problemas. Entonces, bueno, acá empiezan a funcionar los intereses. Cuando destapamos la sábana, encontramos un montón de problemas que algunos quieren asumirlo. Algunos tienen que entender que el mundo cambió, que las empresas cambiaron, que la gente, el consumidor cambió. Por ejemplo, ayer en mi casa me llevaron 2 reposeras. Yo no soy un comprador por internet, por la edad que tengo y demás. Pero me las llevaron en 2 partes. Una caja me la llevó una camioneta y a la hora me la llevó otra camioneta. Porque no podían, no les cabía en la camioneta. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que además de los problemas argentinos, tenemos un cambio en el mundo fenomenal, que incide también en la Argentina. Y te voy a dar un ejemplo concreto y con esto termino para no cansarlo. Muchas veces decimos esto parece la década del 90, parece Martínez. No, no tiene nada que ver, por varias razones macroeconómicas, pero fundamentalmente porque el mundo cambió, y te lo voy a dar con un ejemplo. Cuando estaba Menem, no estaba Mercado Libre. Cuando estaba Martínez de Hoz, no estaba Amazon. Entonces, antes la importación era un problema solo para los industriales, porque el comerciante, ¿qué hacía? Y bueno, yo en vez de comprar al que fabrica, le compro al chino que me importa y sigo vendiendo. Hoy el problema también es para el comerciante, porque el comerciante también le compite por Mercado Libre, por Amazon, por Internet. ¿Me entendés? Entonces, todo lo que está sucediendo ahora no lo podés asemejar o comparar con lo que pasó hace 20, 30 o ni siquiera 10 años atrás. No solamente porque la Argentina cambió, sino que fundamentalmente porque el mundo cambió. Todas esas comparaciones para mí me parecen absolutamente innecesarias y te diría casi hasta estúpidas y simplistas, y confunden a la gente. Pongamos a analizar la situación hoy, no a comparar con San Martín, con Belgrano, porque hablar de 20 años atrás es casi hablar como de San Martín, de Belgrano en términos históricos, por lo menos desde el punto de vista económico, ¿no? 2 preguntas. Una, ayer Nadim Argañarás, el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, dijo que Córdoba había hecho un ajuste importante, uno de los más importantes de Argentina, que se acercaba a las metas del Pacto de Mayo,
pero sin frenar la obra pública y con gasto social. ¿Lo ves un poco así a lo que ha ocurrido en la provincia de Córdoba? Tal cual. Esto yo lo había visto en los números que se habían hace pocos días publicado. Yo lo comentaba con unos amigos. Poco se habla, pero ya yo le había hecho un ajuste en términos de salarios, jubilaciones, en términos de gasto, casi de la misma magnitud que la Nación. Así que coincido absolutamente con Nardina Argañarás. Para que siga existiendo obra pública y siga existiendo algunos gastos sociales, sigue existiendo ingresos brutos, por ejemplo. O sea, siguen existiendo impuestos o impuestos al cheque a nivel nacional. Entonces, lo que tenemos que seguir discutiendo los argentinos es: ¿vamos a seguir pagando impuestos injustos para tener financiación de algunos temas, o lo vamos a buscar de otra manera la financiación? Esos son los temas que se vienen. Lo que vos decías de que a lo mejor hay que revisar algunos impuestos como el inmobiliario, porque ahí empezaría a haber un poco más de justicia si el que tiene tantas hectáreas o tantos departamentos tributa en función de eso. O no, a lo mejor el del inmobiliario está pagando bien y el que está pagando muchos ingresos brutos, porque esto hay que relacionarlo con el gasto. ¿En qué se gasta en la provincia? Digamos, porque esto de el gasto social o el gasto de obra pública es muy lindo políticamente, pero vamos a ver en qué se gasta. Hemos descubierto cosas increíbles. Provincia, municipalidad, nación. Entonces, a lo mejor hay que discutir las dos cosas: el ingreso, pero también el gasto. Porque, digamos, en la Argentina se recordó fenomenalmente el gasto el año pasado. Ahora, digamos, se han sentido algunos servicios, la obra pública se cortó, pero hay muchas cosas que siguieron funcionando. Y digo, a la provincia de Córdoba le recortó toda la asistencia a las cajas de jubilaciones, Milei, y le recortó también gran parte de las transferencias automáticas. Y la provincia siguió existiendo. Y digo, ¿cómo? Existe igual que el año pasado y le recortó todo esto. ¿A dónde se va la plata? Te hace pensar que se iba en cuestiones que no eran importantes. No sé si me explico. Lo que pasa es que también hubo un recorte en áreas sensibles, como es el tema de los jubilados, de la medicación, que tal vez sí haya existido alguien que se haya beneficiado, que haya facturado lo que no correspondía a nivel médico, a nivel farmacéutico, lo que sea, pero la gran mayoría de los abuelos necesita de esa medicación que antes se la proveía el Estado, y que hoy por hoy le implica a mucha gente privarse a lo mejor de una comida diaria. Y eso, esa parte del recorte podría venir por otro lado, con ese impuesto a la riqueza, o no sé, buscar de otro lado, ¿no? Obviamente. El tema de los jubilados es un tema de problema diario, pero de causas estructurales de años. Es muy difícil solucionar un problema que lo tenemos ya, porque el problema de medicamento y de alimentación es hoy. Es dentro de 5 minutos, con un sistema jubilatorio donde jubilamos 3 millones, 4 millones de personas sin hacer aporte. Esto es único en el mundo. Nosotros queremos tener la mejor salud pública del Estado, el mejor sistema jubilatorio que cubra todo, pero cobramos mal impuestos, o cobramos pocos impuestos, o impuestos distorsivos, o si no el impuesto inflacionario. ¿Con qué financiamos todo eso? Con el impuesto inflacionario, básicamente. Pero ¿cuál sería un impuesto justo, digamos, un impuesto equitativo, un impuesto socialmente tolerable, porque el que tiene más aporta un poco más, digamos? ¿Cuál sería un impuesto? Bueno, digamos, los impuestos primero que tengan que ver la capacidad contributiva. El que tiene más tiene que aportar más, y que afecte lo menos posible, o que distorsione lo menos posible la actividad productiva o la actividad de la gente, que sea lo más justo posible. Pero fundamentalmente que se cobre. En la Argentina la evasión es entre el 40 y el 50%. Y ese también es otro tema que tendríamos que hablarlo largamente, ¿no? Porque la hipocresía de decirte, la quiere la AFIP, ahora Arca, te cobro el 30% de impuesto a las ganancias, pero en realidad te dejo, entre comillas, evadir la mitad. Entonces no, pongámosle el 15% que pague todo. Acá ponemos alícuotas de impuestos que después pagan algunos. Y entonces, ¿qué pasa? Vos vas a comprar un negocio y el hecho de que una persona pague o no impuestos te hace que te diga, bueno, si vos me pagás en efectivo es el 20% menos, si me pagás con tarjeta es el 5% menos. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, el precio es uno solo. ¿Qué distorsiona eso? Entre otras cosas, los impuestos. El que evade tiene un premio tan grande en su tasa de rentabilidad que hace que, si vos no pagás impuestos en esa compra,
te pueda vender más barato. Ahora, vos sos cómplice de esa persona de no pagarle al Estado. Vos al pagar en efectivo y que esa persona no tribute impuestos, no le estás financiando la mejora a los jubilados. Entonces, esta situación hipócrita del Estado de decir, bueno, armó un sistema impositivo de 100 para que paguen 50, lleva esas injusticias y nos hace cómplice a todos. De que por tratar de beneficiarnos con un precio menor, dejemos de pagar impuestos. Entonces, muchas veces culpamos al que no paga impuestos y a veces cuando vamos a consumir no lo pagamos. ¿Por qué? Porque aprovechamos un 10% de descuento en efectivo, que sabemos que si lo pagamos así, esa persona no declara y no paga impuestos. Alberto, uno de los temas en boga últimamente, se nos va el programa, qué lástima, es el tema de las retenciones. Hay algunas, empezaron algunas, la Federación Agraria, algunas de las entidades empezaron a poner el grito en el cielo y ya más que eso, ya pasan aviso de que así no se puede seguir. Y alguna habló en el mes de mayo de salir a las rutas y cosas que ya hemos visto. ¿Crees que hay una solución para eso? Ninguna actividad productiva en el mundo puede resistir una retención del 30 y pico %. No existe. Solamente le puede resistir un país donde hay inflación, evasión. Cuando vos empezás a cortar esas cuestiones de inestabilidad, empiezan a aflorar lo que yo te decía. Es decir, ningún país lo puede hacer. De todas formas, si la soja en vez de 300 tuvieran 600, nadie hablaría de la retención, ¿no? O sea, hay un problema internacional y además dentro del campo los que se están quejando son los de la soja. El resto, leche, incluso hasta maíz, tan mal no están, digamos. O sea, fíjate vos que a pesar del atraso cambiario, los únicos que se quejan con razón son los de la soja, que tiene más que ver con un precio internacional que con un atraso del dólar interno. Entonces, separemos la paja del trigo. Ahora, ¿tienen razón? Tienen razón. ¿Es inviable la retención? Es inviable la retención, pero es muy difícil de sacarla porque el Estado, para poder pagar a los jubilados, los maestros, el gasto social o el poco de obra pública que hace, tiene que cobrar impuestos, entre ellos las retenciones. ¿Cuál es mi visión? Yo creo, incluso en un año político, a pesar de que mi ley no sea político, que por una cuestión de necesidad, por una cuestión de fijación de política hacia adelante, yo estimo que tenemos que tener por lo menos una rebaja de 4 o 5 puntos en los próximos meses para hacer viable el campo, también para cumplir la promesa de rebaja de impuestos y por el problema del precio internacional. Alberto, muchísimas gracias, por compartir esta mesa. Te cuento con dos flamantes egresadas de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Villa María, que nos complace ir abriendo las puertas de este medio de comunicación